vamos a entender que cada una de esas lecciones que da Yeshua es Torah, es principios bíblicos de los primeros 5 libros. Todo lo que predicaron los profetas, todo lo que predicó Yeshua, todo lo que predicó el apóstol Pablo en todas sus epístolas, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Judas, el apóstol Santiago, todo lo que predicaron es Torah. Amén. Entonces, si tenemos un buen principio de la Torah, una buena enseñanza de Torah, vamos a entender y comprender correctamente la doctrina que Yeshua y los apóstoles impartieron en el tiempo en que ellos estuvieron aquí en esta tierra. Amén. Entonces, la parashá Shemot quiere decir nombres. Shemot es la palabra que viene de una raíz de Shem, que quiere decir nombre. La palabra Shem es nombre, ¿ok? Entonces, lo que el Señor nos dice que Shemot es un plural. El Ot es plural, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Nombres. Por lo tanto, esto es nombres. ¿Cuáles nombres? Los nombres del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno. Dice la palabra de Dios que hay una identificación de 70 nombres que utiliza el Padre Eterno para que nosotros podamos entender cada uno de esos atributos. Pero la realidad es que su nombre verdadero es Yod, Hei, Vav, Hei, y es traducido como Yahweh. Pero la palabra es Yod, Hei, Vav, Hei. Hace ratito escuchábamos un cántico que dice Ayar, Asher, Ayar, Ha, Haabot, que quiere decir yo soy el que es, el que fue y el que será. ¿Ok? Entonces, entendamos que el Señor nos está hablando de lo que es su palabra divina. Entonces, dice la palabra en Éxodo 1. Vamos a Éxodo 1. Éxodo 1:1 y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto. Con Jacob cada hombre y su familia vinieron: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas, y José estaba en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda esa generación. Y los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y aumentaron, se fortalecieron muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Entonces vemos que todos estos nombres que la palabra de Dios nos está diciendo acerca de los hijos de Jacob son aquellos que entraron en el cautiverio. Cuando hubo una hambruna tremenda en Canaán, ellos bajaron a Egipto para poder mantener sus familias, para poder mantener, porque el Señor ya había dado una revelación a José, que vendría una hambruna en toda la tierra, 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, una hambruna tremenda. Entonces, a través de la hambruna tiene que bajar todo el pueblo, que eran 70 personas, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, tienen que bajar a Egipto para poder mantenerse. Llegando con Faraón, entonces estos hombres reciben bendición por medio del virrey, que en ese momento era José, hijo de Jacob, y les dan la bendición y la provisión. Y ahí dice que en la tierra de José fueron puestos porque eran pastores, y los egipcios aborrecían a los pastores. Entonces Joseph, en la sabiduría que Dios le había dado, había dicho que se retiraran lo más lejos posible de la cultura egipcia, y entonces fueron puestos en un territorio donde ellos estaban apartados de todo tipo de cultura egipcia. Es lo mismo que el Señor nos dice: apártate del mundo. Dígale al que tiene al lado: apártate del mundo. O somos de Dios o somos del mundo. Y si nosotros nos juntamos y queremos ser amigos del mundo, el mundo tarde o temprano nos va a contaminar. No quiere decir que no vamos a estar en el mundo conviviendo. Lo que quiere decir es que no te dejes influenciar por una cultura del mundo. ¿Sí estamos siendo claros? Porque al fin y al cabo vivimos en un mundo caído. Pero el mundo caído no tiene que influir en nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Yahweh. Amén. Entonces vemos cómo estos hombres llegan a Egipto, entran 70 personas. Cada una de estas personas representa una nación. Yahweh había escogido al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel,
como sacerdotes del mundo. ¿Como sacerdotes de qué? Del mundo. Y por eso dicen las fiestas del Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, como quiera llamarla, o de las cabañas, no sé cómo la conozca, o de la recolección, nos está diciendo que se mataban 70 novillos, un novillo por cada nación de la tierra. Por lo tanto, estas 70 personas tenían su compromiso moral de estar orando por una nación de la tierra. Así es nosotros, ahora como creyentes, el Dios Todopoderoso nos está seleccionando como para ser sacerdotes al mundo. Y nuestro deber y función es interceder por el mundo. Lo mismo que Yeshua vino a hacer. Vino a morir por el mundo, para interceder por el mundo delante del Padre, y que todas nuestras oraciones llegaran al Padre. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Yeshua. Amén. ¿Sí? Es lo mismo que estamos haciendo, y lo mismo que tienes que entender tú, que estás siendo apartado del mundo, que no te dejas contaminar por el mundo y que quieres servirle al mundo, que quieres servirle a Dios, perdón, al Eterno. Entonces tú eres un sacerdote. ¿Sí nos queda claro? Vemos que entonces Egipto comienza a ver que el pueblo de Israel se está multiplicando, y entonces comienzan a hostigarlos, empiezan a esclavizarlos, empiezan a quererlos matar porque ya eran demasiados. Por eso dice la palabra de Dios aquí que aumentaron y se fortalecieron. La palabra fortalecer es la palabra meot. ¿Qué quiere decir meot? Meot en el hebreo quiere decir se multiplicaron numerosamente, se fortalecieron en el espíritu, se fortalecieron en la presencia y en la gloria de Yahweh, y se multiplicaron al doble de los egipcios. Por eso los egipcios estaban desesperados y pensaban que el pueblo de Israel los podía matar. Si se unían a otros pueblos, los podían matar. Por eso entonces el faraón decide matar a todos los varones de Israel, y dejar con vida a las niñas. Y dice la palabra de Dios que las parteras se opusieron a matar a los niños. Y entonces cuando el faraón las cuestionó que por qué dejaban vivos a los niños, ellas dijeron: es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Cuando nosotros llegamos, ellas han dado a luz y ellas se han ido, y por lo tanto pues no hemos podido hacer lo que tú nos pides. ¿Okay? Entonces el faraón manda a sus ejércitos y les dicen: bueno, vayan y maten a los niños menores de 2 años. Esa historia es la misma historia que vivió el Señor Yeshua. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas historias. Si usted estudia la Torah, si usted estudia el Pentateuco, se dará cuenta que todo lo que vivió Yeshua es lo mismo, y que todo lo que estamos viviendo hoy como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, como Quejilá de Dios o asamblea de santos, es lo mismo que se está repitiendo en la Torah. ¿Ok? Moisés es una tipología de Jesucristo, de Yeshua. Es una tipología. Moisés fue, o bien quiso matarle a un rey, en este caso Faraón, cuando nace. El mismo caso que el rey Herodes quiso matar a Yeshua cuando él nace. Estamos viendo lo mismo. Lo mismo que hoy en día el nuevo orden quiere matar a un pueblo creyente. ¿Por qué? Porque un pueblo creyente pensante en Yeshua y en sus normas y leyes se opone a las leyes y órdenes que está queriendo establecer el mundo. Un pueblo pensante, estoy hablando de un pueblo creyente pensante, ¿verdad? Porque hay muchos creyentes que son borregos, que se dejan influenciar por lo que dicen el mundo, y entonces le hacen caso al mundo en vez de hacerle caso a su conciencia o a Yahweh. Amén. Su palabra divina. ¿Usted a quién se va a dejar influenciar? El espíritu de Yahweh. Muy bien, muy bien. Entonces vemos cómo entonces el Dios Todopoderoso nos está diciendo que hay 3 niveles para ser pueblo de Dios. Y los 3 niveles es que uno eran patriarcas, las 12 tribus, y nos está diciendo que cada uno de ellos interceden. ¿Interceden para qué? Para que el mundo sea cambiado, transformado para la gloria de Yahweh.
Vemos como también el Dios Todopoderoso nos está diciendo que el objetivo del faraón no era esclavizar a Israel, sino exterminarlo. ¿Cuál era el objetivo? Si quitaba a todos los varones de Israel, solamente iban a quedar las mujeres. Conociendo el mundo, los principios bíblicos, que la mujer se sujeta al varón. Al no tener varones con la identidad de Yeshua, con la identidad del reino, entonces esas mujeres se iban a asimilar muy fácilmente al mundo. Por eso necesitamos varones de Yahweh que tengan una mentalidad de Dios, de Yahweh, para que ellos puedan influenciar en sus familias cómo se deben de conducir correctamente. Y la mujer sujeta al varón en Yahweh es una mujer ayuda idónea, en donde está derramando ternura, compasión, amor, misericordia, y donde está fomentando los lazos de la unidad. Pero el varón es el que tiene el encargado de hacer que la familia crezca en el espíritu. Por eso es necesario hoy que los varones dejen el mundo, porque el mundo está sonsacando a los varones para que se aparten, y las mujeres simplemente seguirán al varón, al mundo. Por eso hoy vemos en las iglesias creyentes que hay muy pocos varones. Los varones están muy inmiscuidos en las adicciones de la perversión sexual, adicciones de drogas, alcoholismo, tabaquismo, pereza, flojera, un mundo caído, y las mujeres van y lo siguen. Pero varones con la identidad del reino, cuidando su cuerpo, su alma y su espíritu, son muy pocos. Y necesitamos levantar nuestras familias con varones del reino. ¿Amén? ¿Con varones de qué? Del reino. ¿Amén? Entonces vemos cómo entonces el faraón lo que quiere es matar a esos hombres para que las mujeres puedan ser asimiladas por su pueblo, y entonces la nación hebrea se pierda y entonces deje de existir. Vemos que el faraón le dijo a su pueblo que el poder y la riqueza de los judíos no eran obra de sus propias manos, sino que provenían de Egipto. ¿Qué quiere decir? El faraón engaña a su pueblo diciéndoles que todo lo que poseen los hebreos es de ellos y que les pertenece a ellos. Es lo mismo que los sistemas mundiales están haciendo. Piensan que las almas les pertenecen a ellos y no entienden que un hombre que está en Yeshua es bendecido y multiplicado, guardado y protegido para que le sirvan al reino de Yahweh. Pero estos hombres del sistema del mundo quieren que el sistema de Yahweh colapse para que ellos puedan gobernar. Pero no va a ser así. No va a ser así, sino que cada uno de nosotros vamos a permanecer, porque así es la gloria de Yahweh. ¿Amén? Así que mantengámonos firmes en el Señor. Dice que Aarón, pensando, él dice que no pueden eliminar totalmente a los judíos porque les hace falta por la mano de obra y por las bendiciones que tienen en la economía, pero que a la vez no pueden dejarlos crecer porque pueden hacer que su economía caiga y sea quitada. Pues lo mismo que pasa hoy en día. Una de las economías más fuertes a nivel mundial es la hebrea. Y donde quiera que están los hebreos, donde quiera que hay judíos, es una economía fuerte, poderosa. Por lo tanto, no los pueden eliminar tan fácilmente. Pero sí los quieren ir exterminando de tal manera que ellos puedan colapsar el sistema hebreo, el sistema judío de economía, o bien de reino de Yahweh, para ellos tomar posesión de la economía y del poder, tanto militar como económico de Israel. Por eso hay tanta oposición. Todos los musulmanes quieren quedarse con las riquezas de Israel, siendo que es una nación pequeñísima. ¿Por qué envidian tanto a Israel si es una nación pequeñísima? Aguascalientes es más grande que Israel, yo creo. Entonces, imagínense, mis amados. Tenemos que entender por qué odian tanto a Israel. Por el poder económico y por el poder de la bendición que Yahweh ha descendido sobre cada uno de ellos. Además de que ellos tienen celos de Israel. Lo mismo que pasa con los reyes de la tierra que tienen celos de Israel. Lo mismo que pasó con Esaú, que tuvo celos de Jacob y lo quiso matar. Lo mismo que pasó con Ismael, con Isaac, que también se burlaba de él y lo quería matar. Lo mismo, ¿ok? Entonces estamos repitiendo la misma historia. Amén. Entonces vemos que el pueblo de Dios siempre estaba en aumento
Y las parteras tenían miedo de contradecir al Dios Altísimo, por lo tanto no quisieron matar ninguno de sus bebés. Vemos cómo los levitas en ese momento eran sacerdotes dentro de las tribus de Israel, y los levitas no estaban en el cautiverio. ¿Qué quiere decir? Eran respetados por las órdenes sacerdotales de Egipto. ¿Qué quiere decir? Un sacerdote sirviéndole a cualquier religión no podía ser esclavizado. Por lo tanto, todo Israel era esclavizado, menos los levitas. Los levitas solamente funcionaban como sacerdotes de Israel y ellos no fueron esclavizados. Por eso Moisés y Aarón iban y venían con el faraón, porque ellos eran levitas. Ellos no estaban bajo la esclavitud. Pero sin embargo, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel, las 10 tribus, no podían ir ante la presencia de Yahweh porque tenían esclavitud. ¿Qué quiere decir con esto, mis amados? Para que entiendan, para que comprendamos, estos son revelaciones del Eterno. Aquel que le sirve a Yahweh como sacerdote nunca será esclavizado. ¿Sí está entendiendo esta revelación? Por eso es tan importante que usted tome una decisión. ¿A quién le va a servir? ¿Al mundo o a Yahweh? Porque si usted le sirve al mundo, usted va a ser esclavizado o atado por el mundo, ya sea con enfermedad, ya sea con posesiones demoníacas, ya sea con problemas legales, ya sea por problemas financieros. Lo que usted se quiera atar con el mundo va a traer una esclavitud a su vida. Pero si usted decide: Señor, yo te quiero servir a ti, yo quiero representar tu reino, yo quiero ser un testimonio fiel de tu reino, entonces la palabra de Yahweh te dice claramente en la Torah, te dice claramente en las leyes, que un sacerdote no puede ser esclavo. ¿Quieres ser sacerdote o no? ¿Está entendiendo esta palabra? ¿Sí está entendiendo esta palabra? Okay. Entendamos, mis amados, un sacerdote no puede ser esclavo. Bueno, pero es que nada más son para hombres. Pablo lo dice claramente en su palabra. No hay esclavitud, ya todos somos iguales. Griegos, judíos, esclavos, libres, hombres, mujeres, sirviendo a Yahweh de todo corazón. Tú formas parte de una tribu divina, que es ser sacerdote del pueblo de Yahweh, o ser sacerdote de Yahweh, ministrando el corazón de Yahweh, y eres libre. Dentro de los levitas había mujeres y hombres. Adelante, mi amada. Y es por eso que ahí es donde encaja Cristo, encaja Yeshua, porque nos vino a dar esa libertad. Ese entendimiento de la Torah con libertad. Ya la teníamos. Amén. Ya la teníamos desde la Torah, pero Yeshua nos vino a dar Sí, o sea, ya no teníamos esa libertad, pero el problema es que el pueblo de Dios, por asimilarse al mundo, no entendía los principios. Y entonces Él tiene que venir a morir por nosotros para volvernos otra vez a las bases, entender las bases. Pero desgraciadamente vivimos bajo un catolicismo romano más de 2000 años que nos impidió crecer. Recuerden, hace algunos años estaba prohibido por la religión católica romana que ustedes leyeran la Biblia, y tienen pocos años. O sea, tenemos pocos años que el Señor ha ido quitando las vendas, y por eso hoy en nuestras casas tenemos Biblias. ¿Sí? ¿Amén? Okay. Entonces estamos viendo también cómo el Dios Todopoderoso dice que nadie puede eliminar a Yahweh. Nadie puede, ¿qué? Eliminar a Yahweh. ¿Cómo lo podemos ver esto? Vamos al Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Nos dice así la palabra: hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahweh es para siempre. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos bajo la palabra de Dios Altísimo, la palabra de Yahweh va a ser siempre en nosotros y nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a hacer crecer. Recuerden, si un sacerdote peca, está destituido de la gloria de Yahweh. Si un hombre de Dios peca, el pecado es muerte. Estamos destituidos de su gloria, somos quitados. Por lo tanto, es importante que entendamos
que si nosotros nos alineamos al propósito de Dios, pedimos perdón y nos arrepentimos y caminamos en su gloria, nosotros entonces somos restituidos y entonces para siempre seremos en Él perfectos, en Yeshua. Amén. Por eso busquemos siempre de la presencia de Yahweh. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, 15 y 16. Dice así: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conocerá más. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Yahweh, nosotros morimos. Pero si nosotros estamos en la presencia de Yahweh, vivimos para siempre. ¿Qué quiere decir? Nuestra alma es eterna. Y nuestra alma, mientras esté en los caminos de Yahweh, esté con Yahweh, tiene vida. Tiene vida. ¿Amén? Entonces, la palabra nos da vida. Por eso es tan importante que nosotros seamos obedientes a la palabra. A la palabra. No un dogma católico romano, no un dogma denominacional. Porque mucha iglesia cristiana tiene dogmas denominacionales, contrarios a la palabra. Por eso necesitamos escudriñar otra vez la palabra, uno a uno, e ir destruyendo aquellos dogmas que son contrarios a la palabra de Yahweh. Amén. Ok, Mateo 10:41. Mateo 10:41 nos dice así: cualquiera que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe a un santo, porque es santo, recibirá la misma recompensa que es santidad. Por lo tanto, mi amado, tú te tienes que reunir con personas santas. Porque si tú te reúnes con personas santas, si tú haces que en tu casa entre un santo, tu casa se vuelve santa. Empieza a ser llenada de la santidad. Si tú recibes en tu casa un profeta, la visión del profeta comienza a permear sobre tu vida, sobre tu hogar, y entonces tú empiezas a tener visiones de profeta. No quiere decir que eres un profeta, pero sí quiere decir que el diseño está permeando en ti para que tú anheles ese ministerio y entonces el Dios Todopoderoso te lo dé. Igual, cuando invitas a alguien a tu casa que es un santo, esa santidad te lleva a ti a querer y anhelar ser santo. Por eso es necesario que nosotros, los que vamos creciendo en Yahweh, manifestemos santidad para que esa santidad vaya permeando en cada uno y cada uno desee ser como ese santo. Porque nadie va a querer desear ser como un perverso, ¿ah? Nadie quiere volver al pecado. Bueno, los que estamos en Cristo, verdaderamente, ¿verdad? No deseamos volver al pecado. Amén. Vamos a Deuteronomio 28, 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y fíjese bien claramente lo que dice la palabra de Dios. Si escuchas atentamente a Yahweh, tu Elohim, lo que dice, observando y obedeciendo todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará y por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia, si tú haces lo que Yahweh tu Elohim dice. Por lo tanto, no hay bendición si no hay obediencia. Y hoy, desgraciadamente, con la cultura de la gracia errónea, mal puesta, una doctrina mal puesta, mal cimentada, nos dicen que hagamos lo que hagamos, somos salvos y que vivimos bajo gracia. No es así. Tú no te debes de conformar solamente con ser salvo, sino tú te debes de entender que tú fuiste diseñado para tener todas las bendiciones eternas aquí en la tierra. Pero solamente para recibir esas bendiciones eternas es que tú seas obediente. La salvación viene por gracia y es de Yeshua. Pero las bendiciones de Yeshua son por la obediencia. Por la obediencia. Si escuchares atentamente y obedecieres los mandamientos de Yahweh, tú recibirás todas y cada una de estas bendiciones. Te está diciendo solamente eso con obediencia. No te está diciendo que son gratis. Van acompañadas de una obediencia. ¿Ok? La obediencia te va a costar. Y vaya que cuando no somos verdaderamente maduros en Cristo, nos cuesta sujetarnos a obediencia a los mandamientos. Pero una vez que estás sujeto a Yahweh, es bien fácil obedecer la palabra de Dios. Es bien fácil.
Cuando dejas de amar el mundo, es bien fácil ser obediente. Cuando dejas de anhelar lo que el mundo te ofrece, es bien fácil ser obediente. ¿Quién le está entendiendo esto? ¿Quién ha vivido lo que yo estoy viviendo? Cuando dejas el mundo, es bien fácil ser obediente. ¿Amén? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Entonces, mis amados, vemos cómo el Dios Todopoderoso entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que estar buscando su presencia, anhelando de Él, y Él nos va a bendecir. Vemos en el versículo 20 del capítulo 1 de Éxodo, dice: e hizo el bien Dios a las parteras, y se incrementó el pueblo y se volvió muy fuerte, y fue debido a que tenían las parteras a Yahweh, que Él les hizo casas. Fíjese, cuando nosotros tememos a Yahweh, cuando nosotros hacemos correctamente la palabra de Yahweh, dice, y Él les hizo casas. Y usted va a pensar en su mentalidad católica romana: pues me va a construir una casita bien bonita mi Señor. No. Cuando dice la palabra de Dios, y les hizo casas, quiere decir que les dio fama, les dio honra, les dio prosperidad, les dio bendición, les dio linajes bendecidos, que durante 1000 generaciones, todas las que hicieron bien para Yahweh, serán benditas sus generaciones. Eso es hacer casa de Yahweh. Vuelvo a hablarle a los entendidos. A los entendidos. Si usted es obediente a la palabra de Yahweh, usted hace lo que Yahweh dice, Él edificará casa. ¿Qué quiere decir? Él le dará fama, le dará honra, le dará bendición, le dará prosperidad. Pero lo más importante, no solamente a ti, sino que por 1000 generaciones Él te bendecirá. Amén. ¿Quiere que Dios le haga casa? Amén. Sea obediente. Amén. Sea obediente. ¿Es fácil? A los que estamos en Yeshua es muy fácil. Pero los que están en un pie en el mundo y un pie con Yeshua, es bien difícil. De veras es difícil. Un día yo estuve en el mundo y un día decidí acercarme a Dios, pero tenía un pie en Dios y un pie en el mundo. Era difícil. Y caía una y otra vez. Pero cuando dije, ya estoy harto, contigo todo, Señor. Y entonces comenzó una vida diferente. Amén. Entonces, decida, mi amado. Decida a quién le va a servir, pero tome una decisión y verá la gran diferencia. Amén. Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso dice que les hizo bien, que les bendijo, que por haberle servido a Yahweh, por haber guardado a su pueblo, por haber bendecido a su pueblo. Vamos a Marcos 10, 29, 30. Marcos 10, 29, 30. Dice así: Yeshua dijo: sí les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por amor a mí y por amor a las buenas noticias, que no recibirán 100 veces más ahora en el Olam, en la eternidad, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el Olam Jabá la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás dispuesto a dejar todo por servir al Señor, y vaya que muchos tuvimos que tomar esa decisión. Cuando yo me convierto a los pies de Yeshua, somos una familia muy grande, mi familia, todos me dieron la espalda y nadie quería estar conmigo, y todos me hacían el feo y todos se burlaban de mí. Y vaya que mi padre me dijo, no te voy a dar herencia. Y mi madre, no te vamos a dar herencia, porque eso no te enseñamos. Le digo, pues si no me enseñaron nada, ni del catolicismo romano, no me enseñaron nada. Entonces, me dieron la espalda, se alejaron. Y luego eras el menor. Pero, ¿sabe? Y era el menor yo de todos, de mis hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Decidí dejar todo, madre, hermanos, padre, todo, por seguir a Yeshua. Pero Él me está diciendo a través de esta palabra que todo aquel que dejare, padre, madre, etc., le dará 100 veces más Yahweh. ¿Qué te conviene más? ¿Seguir en un mundo caído porque tu papi y tu mami no te quieren como creyente? ¿O buscar de Yahweh, que te va a dar 100 veces más? Buscar a Yahweh. Buscar a Yahweh. Y vaya que mucho pueblo de Dios
que han sido llamados por Dios en su corazón de servirle, no quieren servirle porque tienen miedo al qué dirán. ¿Qué dirá mi mamá si me convierto cristiano? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos? Y no quieren convertirse por el miedo al qué dirán. Pero usted ya está aquí y a usted ya le cayó esta palabra. Usted debe de mantenerse firme, porque si usted se mantiene firme, Dios le dará 100 veces más. Pero lo más importante, si te mantienes en obediencia a Yahweh, Él hará una descendencia de 1000 generaciones de bendición. Y dentro de esas 1000 generaciones de bendición, tú serás la punta de lanza para tus hermanos, tus padres, tus hijos, para que vengan a Cristo. Así que mantente firme. Aunque te hagan el feo, aunque te hagan el fuchi, aunque te digan ya llegó el aleluyo, ¿sale? Porque así me decía mi mamá, aleluya, llegó el aleluyo. No, se burlaba bien feo mi mamá de mí, pero me mantuve firme. Al final, ¿Amén? pues, fue ¿Mandé? y al final fue para. Y al final mi madre se entregó a Yeshua. Se entregó mi madre y mi padre se entregaron. Y hoy de los 14 hermanos, solamente me falta uno que se entrega a Yeshua. Uno y su familia. Así que ahí la llevamos. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Valió la pena el sufrimiento? Sí, valió la pena. Alguien tiene que pagar el precio. Gloria a Dios que fui yo y que pude permanecer en Él. Porque si ha sido otro que no tenga la convicción que yo tuve, miren, ni ellos ni yo nos hubiéramos salvado. ¿Sale? Alguien tiene que pagar en intercesión. Entonces, obedece a Yahweh y tendrás recompensa 100 veces más grande. ¿Nos queda claro, mis amados? Entonces, vemos cómo el Dios Todopoderoso nos habla en el capítulo 2, dice: y fue un hombre de la casa de Levi, y tomó una hija de Leví, y concibió la mujer y dio a luz un hijo. Vio que él era bueno y lo ocultó durante 3 meses. Fíjese, vio que él era bueno y lo ocultó meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Entonces, un levita, un sacerdote, a pesar de que eran sacerdotes y eran intocables y no podían ser esclavos, también estaban bajo el yugo de la muerte de los niños. Entonces, ¿qué hizo este Leví? Levi, el hijo de Jacob, se casa con una pariente cercana que se llama Jocabed, ¿ok? Se casan y tienen un hijo, y ese hijo, adivinen quién es: Moisés. Y dice que esta mujer tomó a su hijo después de 3 meses de haberlo amamantado, después lo tomó y lo pone en un cesto y lo embarga de brea. ¿Para qué? Para depositarlo en el agua del río y que ese cesto no se hundiera. Y entonces él pudiera sobrevivir río abajo, recogido por alguien. Ahora, cuando nosotros analizamos la escritura y vemos que fue calabateado o bien cubierto de brea, la palabra brea quiere decir expiación, propiciación, remisión, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que hizo el arca de Noé, lo mismo que pasó con el arca de Noé. ¿Qué hizo Noé? Le dijo el Señor que le pusiera brea, que cubriera toda el arca de brea, simbolizando también la expiación, el perdón, la propiciación, la salvación. Lo mismo que está pasando con Moisés, cubierto por esa brea para salvación. Entonces, vemos que Moisés es la tipología de Yeshua. Moisés fue levantado para salvar una nación, un pueblo, y darle libertad. Lo mismo que nuestro Señor Yeshua fue levantado, fue nacido para hacer la propiciación, para hacer la redención, para llevarnos al arrepentimiento, para redimirnos. Lo mismo que el Señor Yeshua fue levantado para darle libertad a un pueblo santo. Conecte lo que es Torah con el Nuevo Testamento. Conecte, y entonces tendrá una revelación de lo alto, con profundidad de palabra. Amén. Entonces, lo mismo que hizo Noé, tipología de Yeshua. Noé fue levantado sobre una generación para que él pudiera darle libertad a una generación de nuevos convertidos, de un nuevo pueblo. Porque recuerden que en los tiempos de Noé, todas las generaciones se habían corrompido su ADN.
Se habían mezclado con una simiente de Satanás y la simiente de Dios. En varios textos usted encontrará que se unieron en sexo con ángeles caídos. En otros textos encontrará que hicieron bestialismo, tenían sexo con animales. Entonces su ADN era un ADN corrompido. Lo mismo que el nuevo orden mundial está haciendo hoy con nosotros. A través de esa vacuna están conectando una R negativo, que es una modificación de tu ADN. Por lo tanto, esa simiente está provocando que muchos mueran. Están cambiando el ADN. Y si usted ya se inyectó, por desgracia, usted lo que tiene que hacer es pedirle al Dios Altísimo que le quite todo ese hierro. Porque la palabra de Dios en Daniel dice que en los últimos tiempos la estatua de Nabucodonosor está constituida de barro y de hierro. Y dice que la roca que es Yeshua vendrá, golpeará los barros los pies de barro y de hierro y destruirá. ¿Qué quiere decir esto? Usted es barro. Y muchos permitieron que el hierro entrara a sus vidas, envenenándolos con una ARN negativo o mensajero. Hierro. ¿Sí está entendiendo esto? Por eso es importante entender la palabra de Dios, porque todo está escrito. Todo está escrito. Por eso Apocalipsis dice: y se encontró que hombres que habían muerto no estaban registrados en el libro de la vida. El AR mensajero cambia tu ADN, y entonces tu ADN no puede ser registrado por la gloria de Yahweh, porque ya no te identifica. Es para entendidos, De esto he predicado como 10, 15 prédicas, y pues es muy difícil que ahorita se las predique en 10 minutos. Pero hay mucha profecía acerca de lo que ellos están haciendo, y que el Dios ya habló que no te debes inyectar. Pero como el pueblo es ignorante y le cree más a la ciencia que a Dios, o bien no tiene la profundidad de la escritura, se ha dejado manipular. Por eso no le haga caso a la ciencia, hágale caso a Dios. Pregunte a la gente sabia, instruida. Amén. Pero ¿y ahora qué puedo hacer si ya me la puse? Si ya me puse el veneno. Ya no se ponga ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, porque de aquí a toda la vida estarán inyectando, hasta que te terminen de destruir totalmente el ADN humano. Y entonces creen hombres transhumanos, hombres ¿Qué salvos. estoy transmitiendo? Bueno, pues a ver si no la corta el Face. ¿Sí estamos entendiendo esto? Usted no puede ser un transhumano. Yahweh no tolera un ADN corrompido, modificado. Por eso Yahweh tuvo que eliminar a toda su creación, a toda la creación que se mezcló con ángeles caídos, que mezclaron su ADN. ¿Entendió? Pero ibas a decir que puedo Yo sé no era el tema, pero va saliendo. Pero ibas a decir que puedo hacer si ya lo hice. ¿Qué puedo hacer si ya lo hice? Mire, una buena alimentación puede hacer que todos esos metales pesados, que es veneno, esos metales pesados se vayan diluyendo, se vayan oxidando, y usted los vaya desechando a través de la orina y del excremento. Hay mucha gente sirviéndole a Dios todavía, y hay gente que no le sirve a Dios, pero que tienen ciencia en su mente y que han entendido que lo que está haciendo el nuevo sistema es matar gente, genocidio. Recuerden, la palabra de Dios dice que la tercera parte de la población mundial tendrá que morir por una pandemia, por una peste, y es esta, la vacuna, los vacunados. Para que no le echen la culpa a los no vacunados. No le echen la culpa a los no vacunados. Los que están muriendo son los que se vacunan. ¿Sale? Tenga cuidado. Pero usted está en Cristo, está en Yeshua, usted es salvo, usted es libre. Y si es entendido, entonces en internet hay un montón
un montón de cosas donde usted puede tomar para eliminar todo aquello que se puso. ¿Sale? Ok, gloria a Yahweh porque permite eso. Que permite que haya gente que verdaderamente está preocupada por este genocidio y que quiere ayudar a la humanidad. No estamos diciendo que quieren ayudar al pueblo de Dios, porque eso no quieren, pero quieren ayudar a la humanidad. ¿Ok? Entonces vemos el nacimiento de Moisés. Entonces vemos cómo Moisés lo quiso matar un rey, Faraón. A Yeshua lo quiso matar un rey, Herodes. Moisés es una tipología de Mesías y de profeta de Israel y de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Moisés fue el Mesías. ¿El Mesías de qué? El Mesías es el libertador, el ungido. Ungido, Mesías es ungido. ¿Para qué? Para darle libertad a un pueblo. Y también fue llamado profeta. Él hablaba con Dios, él tenía intimidad con Yahweh, y entonces los diseños de Yahweh él los ponía y los ponía en práctica. Lo mismo de Yeshua. Yeshua era el Mesías, vino como profeta, y él, en la misión de profeta, nos conecta a la intimidad de Yahweh. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí? Tipologías. Amén. Entonces vemos cómo también Moisés es comparado con Yeshua como profeta. Deuteronomio 18:18. Vamos a Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18 dice: yo levantaré para ellos un profeta como tú entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y les dirás todo lo que yo les ordeno. Lo mismo que Yeshua. Yeshua, él era un profeta que estaba declarando palabra de Yahweh y hacía todo lo que Yahweh le ordenaba. Hacía su voluntad. También vemos cómo Moisés está destinado a muerte desde su nacimiento. Lo mismo que Yeshua, destinado a muerte desde su nacimiento. Mas Yahweh es el que nos libra de toda muerte. Vemos cómo también Moisés crece para ser rey. Yeshua es rey. Yeshua fue creciendo para ser rey. Amén. Vemos cómo Moisés también libera de la esclavitud. Yeshua también vino a darnos libertad de la esclavitud. ¿De cuál libertad? ¿De cuál esclavitud? Del pecado. Y darnos una vida eterna en él. Vemos cómo Moisés también es enviado por el Padre Eterno para dar salvación. Yeshua es enviado por el Padre Eterno para que venga a morir por nosotros y darnos salvación. Moisés también es levantado para morir antes de ingresar a la tierra prometida. Fíjense bien esto. Moisés tiene que morir antes de entrar a la tierra prometida. Yeshua tiene que morir para enviarte a ti a la tierra prometida. ¿Está entendiendo? Estamos comprendiendo cómo la Torah simplemente es la base y el fundamento del Nuevo Testamento. Y que si no tenemos ese fundamento correcto, no podemos hacer una buena doctrina en el Nuevo Testamento. Es como si a un niño de primaria le quieres enseñar matemáticas de álgebra, no las va a entender. Y hoy en día mucho pueblo cristiano quiere dar doctrinas cuando ni siquiera tienen los fundamentos adecuados. Por eso hay tanto error. Por eso nada más hay 45,000 denominaciones cristianas. Nada más. ¿Yeshua mandó a hacer denominaciones? No. Nada más dijo su palabra. No mandó a hacer religiones. Él nada más dijo su palabra. Entonces, volvamos a su palabra, que es la base para que nosotros podamos tener éxito en toda la vida. Amén. Entonces, estamos viendo cómo el Dios Todopoderoso nos está diciendo que a través de esa brea, a través de esa protección de esa arca en Moisés, esa cuna, ese Moisés y el arca de Noé, eso nos está diciendo que fue la propiciación. Dice que el arca de Noé estaba establecida para salvar la simiente incorruptible. Moisés era el caudillo para la redención de Israel. Era una sombra de Yeshua. Por lo tanto, mis amados, Yeshua es la propiciación por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Brea, salvación con Moisés. Brea, arca de Noé, salvación para la humanidad. Yeshua, Brea, propiciación. Porque Brea significa propiciación. ¿Qué quiere decir? Sustituto. Aquel que nos va a traer redención. Aquel que paga el precio para que nosotros tengamos libertad y sanidad. Amén. ¿Dónde dice? Vamos entonces
a Romanos 3:25, para que vayamos entendiendo. Romanos 3:25 nos dice así: Yahweh dio a Yeshua como propiciación por los pecados por medio de la llenura de la fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Yahweh porque en su paciencia Él ha perdonado los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Entonces, palabra hebrea significa cubrir. O sea, entonces la palabra hebrea significa cubrir y significa también significa expiar, condonar. Expiar, condonar, también significa expiación, perdonar, purificación, expiación, purificación, perdonar. También significa propicio y propiciatorio. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Era necesario que nosotros fuéramos cubiertos por la hebrea, que hoy en el Nuevo Testamento era necesario que la sangre de Yeshua nos cubriera. Era necesario que esa sangre preciosa derramada sobre el arca del pacto, sobre la tabla del propiciatorio, fuera derramada la sangre para expiación y perdón del pecado de Israel. Ahora ya no tenemos que derramar la sangre sobre un arca. Ahora esa arca se hizo vida. Esa arca es Yeshua, nuestra salvación. Ahora esa sangre Yeshua mismo puso poniendo dentro del tabernáculo divino, dentro del tabernáculo en la eternidad, Él mismo derramando su sangre, entrando a la presencia del Padre para derramar asimismo su sangre sobre la propiciación, sobre el propiciatorio, y entonces Él dando redención. Yeshua es nuestra hebrea, Yeshua, su sangre, es nuestra propiciación. Amén. Yeshua repitiendo la Torah para que entendiéramos que Él es todo. En cada versículo bíblico de los 5 libros Pentateuco o Torah, en todo está Yeshua. Amén. Por eso es importante hacer una doctrina correcta. Entonces vamos ahora a 1 de Juan 2:2. 1 de Juan 2:2 dice: también Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo. Propiciación. Era necesario que el pueblo entendido viera lo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés, una tipología de Yeshua, para que comprendiéramos por qué Yeshua tenía que ser la propiciación. ¿Por qué Yeshua tenía que cubrirnos de hebrea? O tenía que cubrirnos de sangre para hacer propiciación, para ser redimidos. Amén. ¿Sí? Él es nuestra salvación. Él se cubrió a sí mismo de sangre para Él ser esa hebrea que nos está llevando como un arca para salvarnos y darnos vida. Así como el arca de Noé, esa hebrea nos llevó a buen destino, esa arca, dándole salvación a la creación de Yahweh. Asimismo, Yeshua, sosteniéndonos en sus manos, siendo nuestra arca, llevándonos a buen término para que nosotros seamos salvación, salvos, expiados, propicios para el eterno. Amén. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. Dice: esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Nosotros no amamos a Yahweh porque lo conocimos a Él. Amamos a Él porque Él nos conoció primero. Amamos a Él porque Él nos ayudó. Amamos a Él porque Él nos enamoró.
Si Él no nos hubiera enamorado, nosotros no le seguiríamos amando o no le amaríamos. Entonces Él tuvo que morir por nosotros por amor, para que en su llenura de amor nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Entonces, amémoslo verdaderamente. Recuerden que sin amor nadie podrá ver la gloria de Yahweh. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que era bueno. O sea, el padre, ¿qué quiere decir? El hijo que estaban haciendo era bueno. Si ustedes ven toda la creación, cómo Dios creó el mundo, ustedes van a encontrar que en muchos versículos dice Dios que y era bueno. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la palabra bueno, estamos hablando de la palabra puro, santo, correcto. Por lo tanto, Moisés era correcto delante de la presencia del Padre. ¿Amén? Entonces vemos cómo en el versículo 12 del capítulo 2 nos dice, y miró a este lado y al otro, y vio pensando que no había nadie que lo viera, pues se fue. Pero al día siguiente que vuelve a visitar a los israelitas y ve que los israelitas se están peleando entre ellos, entonces él quiere poner paz y le dice uno de los israelitas: ¿qué? ¿Me matarás como mataste al egipcio? Y se da cuenta que realmente sabía la gente que lo que había hecho. Y entonces él tiene que huir, tiene que irse a un exilio, tiene que ser exiliado, tiene que salir huyendo porque lo van a matar. ¿A qué voy con esto, mi amado? Y aquí hay una revelación profunda para tu vida. A ver, diga conmigo, una revelación profunda que tengo que entender. ¿Está abierto el oído? Ahora abre el corazón. Va a haber exilio dentro del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios es chismoso, argüendero, murmurador, crítico entre el pueblo. ¿Qué pasó? Cuando hay murmuración entre el pueblo de Dios, te llevan al exilio. Cuando hay murmuración entre una iglesia, tarde o temprano aquel del que estás murmurando tendrá que salir exiliado. En vez de que lo acojas con amor, lo cubras con amor y lo hagas permanecer. Deje de murmurar en contra de los hermanos. Si su hermano es más débil, más inmaduro que usted tiene la obligación de cobijarlo, amarlo, protegerlo, para que no salga exiliado, para que no tenga que huir. A ver, levanten la mano los entendidos. ¿Están entendiendo que no podemos murmurar? No critique, no juzgue. No critique, no juzgue. Adelante, mi amada. Les cayó lepra. A Aarón y a Miriam les cayó lepra. Pero Aarón, al momento, la lepra lo dejó porque se arrepintió al momento, pero Miriam no. ¿Qué quiere decir? Cuando hay arrepentimiento, el Señor te restaura. El Señor te corrige, pero te restaura. Miriam no quiso ser corregida y tuvo que pasar 7 días fuera del campamento por el pecado de la murmuración. Pero entienda esto: es peor todavía ser exiliado. ¿Qué quiere decir? Que no hubo amor entre los hermanos para cubrir a alguien, y ese alguien se sintió solo y no le quedó otra más que partir, irse. Póngase ahorita a meditar. ¿Qué hermano suyo que sabía que estaba en esta congregación, a causa de la murmuración, hoy ya no está? Ahora póngase a meditar. ¿Qué voy a hacer yo si yo soy sacerdote del Altísimo
para volverlo a traer con amor. Porque si te dices sacerdote de Dios, si te dices pueblo de Dios, tienes que ser intercesor. Tienes que clamar por esas almas que hoy están fuera. ¿Qué vas a hacer? ¿Opiniones? ¿Comentarios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Aquí hay una mujer entendida. Amén. Eso es el corazón de Yahweh. Es el amor de Yahweh. ¿Sabe qué le pasó a Judas? El apóstol Judas entregó a Jesucristo por un beso. Si hubiera encontrado el amor de los apóstoles hacia él y no hubiera encontrado juicio hacia él, él no se hubiera suicidado. Como no tuvo el respaldo de los apóstoles en amor, en consuelo, en restauración, él se suicidó. Y eso no te lo dicen las escrituras, pero sí está escrito. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? Le estoy explicando. Por eso es importante que entiendas que en tu boca hay poder. Poder para maldecir o poder para bendecir. Y una crítica, una murmuración, un juicio, un prejuicio, una calumnia, una difamación que levantes contra un hermano, o lo matas o lo vivificas. ¿Qué hay en ti? ¿Hay vida o hay muerte? Por lo tanto, no ande hablando de chismes, no ande hablando de murmuraciones. Si usted se entera de algo, mejor hable directamente con el hermano y dígale en qué te puedo ayudar, en qué te puedo apoyar. Pero yo te amo, yo te quiero aquí en casa, porque esta es tu casa, porque yo soy tu hermano. Amén. Adelante, mi amada. Entonces, aunque es muy duro pedir perdón, ya me ha pasado a mí. Yo saludo a las personas y no te saludan. Me dicen, aquí no hay perdón. Bueno, tiene que haber. Si no hay perdón, es que quiere decir que no son hijos de Dios. Y a otra también le pedí perdón porque ya no me hablaba. Le dije, bueno, si te he ofendido, perdóname, porque una vez se ofende a las personas sin darse cuenta. Perdóname. Pero también eso que nos llega, eso que nos lleve a tener inteligencia. ¿Qué quiere decir? A medir mis palabras y mis actos, a medir mis gestos, para no lastimar al hermano. Entonces, no se trata de que vayas pecando con uno y con otro y le estés pidiendo y perdón, y perdón, y perdón. No, se trata de que cambiemos. Se trata de que nos demos cuenta de lo que somos y de lo que estamos haciendo. Porque Dios nos pedirá cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Después de que ya todo eso, las invito al templo. Vamos Amén. a oír la palabra del Señor. Amén. Sí, a ver cuándo, doña Coco. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos. Tú no te cansas de pedir perdón, no te cansas de ministrar con él, de interceder. Pero lo más importante, si no han querido venir a Dios, es por tu testimonio. Pues gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Tu testimonio tiene que cambiar. La gente tiene que dejar de ver a la Coco antigua para ver a una Coco renovada en el espíritu. ¿Sí está entendiendo esto? Por causa nuestra, mucha gente se pierde por un mal testimonio. Y tú y yo ya no podemos ser un mal testimonio. ¿Nos queda claro? Ponga atención, ¿vale? Ponga mucha atención, mis amados. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Dios Altísimo? Nos está diciendo que nosotros tenemos que ser conscientes de que el pecado resta autoridad. Tu pecado siempre te va a quitar autoridad. Por lo tanto, usted ya no tiene que tener pecado. Si está con Dios, el pecado se va a ir yendo. Usted ya no va a tener anhelos de pecar. ¿Sí? Amén. Entonces, el pecado siempre te va a quitar autoridad. El pecado también va a generar temores, miedos, inseguridades, rechazos. Entonces no nos conviene vivir en el pecado. Vemos que Moisés no es reconocido por quien es. Yeshua no era reconocido por quien era. ¿Qué quiero decirte con esto, mi amado? Este Moisés quiso poner paz, defendió al pueblo santo, pero el pueblo santo, en vez de
en vez de ver que era una bendición que los libertara, que los bendijera, que les diera vida, que matara a su opresor, el pueblo de Dios se levantó en contra de él. El pueblo de Dios no reconoció la autoridad en él. El pecado de la gente por estar murmurando no reconoce quién tiene autoridad espiritual y quién no. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo pueblo le quita autoridad a un ministro. Sus comentarios no lo reconoce. Lo mismo que le pasó a Yeshua. Él vino a los suyos. Cuando la palabra de Dios dice él vino a los suyos, quiere decir que él venía a los de su propio oficio. No venía al mundo, no venía a Israel, venía a los de su propio oficio. No venía a los judíos, venía a los de su propio oficio. ¿Y quiénes eran los de su propio oficio? Los sacerdotes. Vino a los sacerdotes y los sacerdotes no lo escucharon, no lo recibieron, no lo reconocieron, lo hicieron a un lado. ¿Sí estoy siendo claro? Como pueblo de Dios tenemos que reconocernos unos a otros en el nivel espiritual que vamos, pero también ayudarnos unos a otros a crecer y no a juzgarnos, no a criticarnos. ¿Sí le queda claro? Ay, es que es pastor y tuvo estos errores. ¿Quién eres para juzgar? Ay, es que era la líder y hizo esto. ¿Quién eres para juzgar? ¿Dios te llamó a juzgar? Dios te llamó a restaurar, porque Dios dijo que tú eres un ministro de reconciliación, de restauración, no para juzgar, no para criticar, no para matar. Te llamó para dar vida. No nos critiquemos. Y también por eso dice las epístolas: mirar, cuidar de quien está firme, no vaya a ser que te resbales o que te tropieces. Nadie sabe. Por muy ungidos que estemos, por muy en la presencia de Dios que estemos, puede haber momentos de debilidad que el ser humano puede caer. Entonces, mejor fíjate que estés firme, no vaya a ser que tropieces, en vez de andar criticando. ¿Sí, amén? ¿Nos queda claro eso? Gloria a Yahweh. Entonces, vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Dice así: y dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio o quién te ha dado esta autoridad? Por lo tanto, mis amados, la misma pregunta es hecha a ti. Eso se lo dijeron a Yeshua. Los de su mismo oficio, los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, saduceos, los mismos sacerdotes le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Voltéate al lado y dile, ¿con qué autoridad te pones a chismear? ¿Con qué autoridad te pones a murmurar? ¿Con qué autoridad te pones a criticar? ¿Sí se lo está diciendo o no? No. O mejor se lo está diciendo porque sabe que usted ha pecado en eso. ¿Y sabía que el pecado de la murmuración equivale a asesinar? Es asesinato. Y es un pecado muy grave. Murmurar en contra de alguien es asesinar su alma, asesinar su espíritu. Por eso provocan exilio. La gente se aparta de Dios porque no ve el amor de Dios en una congregación. Tip, 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 tip. Y en algunos, cric, cric, cric. El grillito les está hablando, ¿está entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, mis amados, hagamos las cosas bien. Amén. Vemos cómo Moisés tiene que huir a la tierra de Madián, tiene que salir huyendo de Egipto y se va a una tierra llena de idolatría, llena de maldad, de perversión sexual. Pero aún estando en esa tierra, Moisés guardó su identidad como hijo del Dios Altísimo. Hasta que llega el momento que el Dios Todopoderoso se tiene que revelar otra vez a su vida y le dice que ha llegado el momento de la salvación. He escuchado al pueblo de Israel que está clamando y gimiendo por su libertad. Y entonces alguien tiene que ser el libertador. Y le llama a Moisés. Después de que había pasado 40 años en Madián, le dice, Moisés, es el tiempo de que vayas a libertar a mi pueblo. Y entonces se le empieza a aparecer a Moisés
se le aparece en una zarza hirviendo, o bien, una zarza ardiendo, perdón, no hirviendo, ardiendo, perdón, ¿ok? Entonces vamos al versículo 23 al 25, capítulo 2. Y sucedió durante aquellos largos días que murió el rey de Egipto, y gemían los hijos de Israel a causa del trabajo y clamaban. Se elevó su súplica hasta Yahweh a causa del trabajo, y Yahweh oyó sus lamentos, y recordó Yahweh su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vio Yahweh a los hijos de Israel, y supo Dios. ¿Qué quiere decir? Dios sabe tus súplicas, Dios sabe tus gemidos, y Él tarde o temprano inclina su oído para rescatarte, para salvarte. ¿Ok? Dice entonces en el capítulo 3, Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo las ovejas desierto adentro, y llegó a la montaña de Yahweh, a Horeb, y se le apareció un ángel de Hashem en una llamarada de fuego que salía de la zarza, y vio, y he aquí que la zarza ardía en el fuego, mas la zarza no se consumía. Pensó Moisés, ahora me apartaré y contemplaré esta gran visión, porque no se consumía la zarza. Entonces vean cómo el Señor Dios Todopoderoso siempre va a llamar a un libertador. ¿Va a llamar a quién? Yeshua fue llamado por Yahweh para venir a ser un libertador en esta tierra. Si tú verdaderamente tienes a Yeshua en tu corazón, Yeshua te está llamando a ser un libertador, un restaurador. ¿Qué quiere decir? Si tú conoces la situación espiritual de algún hermano que estaba aquí y hoy no está, es tu deber y obligación irlo a buscar con lazos de amor. No a juzgarlo, no a criticarlo, no a entrar en el chisme por el cual el hermano se fue, sino para restaurarlo. No vaya a ser que te vuelvas igual de chismoso que el hermanito que se fue, que estén hablando mal de alguien y tú también te pongas a hablar mal de alguien. No eres enviado a hablar del chisme, eres enviado a restaurar. Amén. Cuando usted visite a un hermano, no es para levantarse en chisme unos con otros, es para restaurar y edificar el verdadero amor de Yeshua en ustedes. Amén. No visite para andar chismeando, visite para fomentar el amor de Yeshua. Amén. ¿Sí nos queda claro? Ok. Entonces nos dice la palabra del Dios Altísimo que Yahweh levantó a Moisés y que le ordena que vaya a Israel, que vaya a Egipto, para que ellos puedan ser libres, su pueblo sea libre. Y dice que Moisés era pastor de ovejas ahí con su suegro. ¿Qué quiere decir? Solamente aquel que es pastor tiene la paciencia para soportar las ovejitas rebeldes y para que con amor las pueda volver al redil. Si usted tiene un corazón de pastor, no quiere, estoy hablando de un corazón de pastor, no quiere decir que usted sea el pastor. El corazón del pastor, si alguno de ustedes lo tiene, es aquel que se preocupa por las almas y las hace volver al redil. Si usted tiene ese corazón de pastor, haga volver las almas. No estoy diciendo que usted sea pastor, no se equivoque. ¿Okay? Una cosa es el corazón de pastor y otra cosa es el ministerio de pastor. ¿Entendido? Usted atraiga las almas y vuélvalas al redil. Un alma que está pastoreada por Dios y tiene el corazón de pastor, tiene paciencia. Tiene paciencia para soportar a veces las necedades que dice el hombre del mundo, o las necedades que dice un cristiano herido. Tiene la paciencia porque tiene el corazón de pastor, y también tiene la sabiduría para poder hablar correctamente, para hacer que esa almita sea otra vez reconciliada y vuelta al redil. Amén. ¿Quién tiene corazón de pastor? Levante la mano. Amén, por ti, mi amada. ¿Nada más una? 2, 3, muy bien. Bueno, tú ya también tienes el ministerio. ¿Alguien más tiene corazón de pastor? Amén. Entonces vayan por las almas. Vayan por las almas. La paciencia es una virtud grande. No se enoje por lo que le vayan a decir o que le vayan a contestar. Usted tiene la paciencia de pastor. Con sabiduría sabrá responder. Permanezca, persevere por esas almas perdidas y tráigalas a Cristo.
¿Amén? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces Moisés es levantado por el Dios Altísimo para que venga a darle libertad a su pueblo. Ahora, vemos que esta visión, la visión que Dios le da a Moisés, es la visión de tres maneras diferentes. Se ve desde la Torah en tres maneras diferentes. Como un fuego, primeramente como un fuego. O sea, lo que está viendo Moisés, está viendo un fuego. Segundo, está viendo un ángel. Y tercero, ¿qué está viendo? A Dios. Entonces, vea el proceso. Primeramente vemos el fuego. Después vemos el ángel. Y después vemos a Yahweh. Eso es lo que vio con la zarza ardiendo. Eso es lo que vio Moisés. ¿Sí? Tres cosas está viendo Moisés. Primeramente, la visión. Una visión de que está viendo una zarza ardiendo y pasan las horas, pasa el tiempo y la zarza sigue ardiendo. Cuando una zarza seca se consume rápidamente, rapidísimamente. ¿Cómo podemos comparar una zarza, por aquellos que no sepan qué es una zarza? Enciende un abrojo. Aquí en San Luis hay mucho abrojo, ¿va? ¿Se han visto esos abrojos? Como se conocen como rodamundos. Rodamundos, pues. Esos rodamundos, préndale fuego. De volada prende. Está seco. Aquí estaba viendo eso Moisés. Y entonces dice, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no se consume ese abrojo, ese rodamundo? A ver, vamos a ver. Y cuando se va acercando, primeramente ve el fuego. Después se va acercando y ve el ángel. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Esto es revelación. Primeramente, cuando llegas a los pies de Yeshua, cuando tú estás con Él, comienzas a ver ese fuego. Ese fuego lo ves desde lejos. Ese fuego se llama el Espíritu Santo, Ruach HaKadosh. Ese fuego es el que está en tu interior, que está ardiendo y no se apaga. Y sientes sed y hambre de Él. Pero en la medida que te vas acercando más a Yeshua, a su muerte en la cruz, a conocerlo, a perfeccionarte, empiezas a ver el ministerio angelical, o empiezas a ver la gloria de Dios, o empiezas a ver las manifestaciones del poder, señales, prodigios y milagros de Yahweh. ¿Qué quiero decir, amado? Si tú quieres tener poder sobrenatural, si tú quieres tener la presencia del reino de Yahweh en tu vida, acércate a Yeshua, acércate a la visión, acércate a conocerle. Y entonces vemos que Moisés se está acercando y dice, ah, caray, un ángel. A ver, vamos a ver de qué se está tratando. Se va acercando, y entonces ya no ve al ángel, ve la presencia de la gloria de Dios, ve su presencia, ve su poder, ve su gloria. Y entonces el Dios Todopoderoso le habla y le dice, descálzate, porque la tierra donde estás pisando es una tierra santa. ¿Qué quiere decir esto? Revelación de lo alto. Si tú quieres ver la presencia de Yahweh en tu vida, si tú quieres ver la gloria de Yahweh en tu vida, necesitas descalzarte. ¿Qué quiere decir? Quitarte la tierra del mundo, quitarte lo mundano, lo almático, lo emocional negativo, para que puedas ver la gloria de Yahweh. Yahweh no te va a permitir que le conozcas a mayor profundidad mientras tú no te deshagas del polvo de tus pies, de la inmundicia, del pecado, de la maldad. Pero en la medida que tú decides acercarte a Él, Él te va manifestando cada día más su gloria, cada día más su poder, cada día más su unción. Amén. Entonces entendamos, mis amados, esto es revelación. Lo mismo que estamos viendo en Yeshua en el Nuevo Testamento. Primeramente lo conocieron, pero no sabían que era Dios. Pensaban que era Dios, pero no sabían hasta que Él muere y resucita. Y cuando Él resucita piensan que es un ángel, o que piensan que es un fantasma. Lo dicen así los apóstoles, un fantasma. Vimos como que alguien caminaba con nosotros y después vimos que era el Señor Yeshua. ¿Qué quiere decir? Después que te cae el 20, después que hay revelación, después de que buscas más la comunión de Él, entonces ves la gloria de Yahweh, ves a Dios mismo en tu vida. Acércate, acércate. ¿Te conviene acercarte o no? ¿O te quieres quedar desde lejos, viendo el fuego, viendo un fuego que está manifestándose sobrenaturalmente sobre un pueblo, que está haciendo maravillas, señales, prodigios, milagros, pero tú estás de lejos nada más viendo el fuego, la gloria de Yahweh en otros? Así están muchos cristianos. Ay, voy a ver al ungido Maldonado, Guillermo Maldonado. Ay, voy a ir a ver al ungido.
el Eterno. O sea, quieres ver ungidos que se están moviendo en el fuego de Dios, pero tú no quieres entrar al fuego. Quieres estar dentro de los profetas que ven visiones del reino, pero tú no quieres ser como un profeta. No te quieres alinear a la palabra de Yahweh. ¿Sí estamos siendo claros en esto? En la medida que tú decidas caminar hacia Yahweh, será la medida en que tú pues manifiestas el reino de Yahweh. Por eso muy poco pueblo de Dios hace milagros, maravillas, señales, porque no quieren profundizar en la palabra de Dios. ¿Usted quiere profundizar en la palabra de Dios o no? Sí. Búsquelo el Señor, amén. El tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que predicar, mijo? ¿Y si se me duermen? ¿Si se duermen o no se duermen? Mire, yo me puedo aventar 10 horas, ¿eh? ¿A poco se iba a aguantar? Apenas un capítulo. Son como 6. ¿Eh? ¿Ve la hora? Sí, es 1:30. ¿A qué nos vamos a comer? No es porque tenga hambre. No tengo hambre. Pero tengo misericordia de ustedes. No es hambre tuya. Es por el hambre de ustedes. O por el sueño. ¿Ah? Las dos cosas. Vamos a seguir. ¿Aquí están las cosas? A las 3. No, pues entonces 15 a las 2. yo sigo de lleno hasta las 2. ¿Ok? Sale. Entonces, vamos a seguir, mis hermanos. Vamos a avanzar lo más que podamos. ¿Amén? Entonces, lo que tenemos que entender, mis hermanos, que el Dios Todopoderoso se va a mostrar sobre aquellos que quieran ver su gloria en ellos trabajando. Dios no se va a mostrar en un incircunciso. Dios no se va a mostrar en alguien que no quiera verdaderamente tener una vida santa, o una vida consagrada, o una vida dedicada a Él. Por eso mucho pueblo de Dios, diciéndose creyentes, nunca han escuchado la gloria de Yahweh y nunca han visto la gloria de Yahweh, porque no están dispuestos a dejar su pecado, su maldad o su mundo o sus emociones negativas. Entonces nunca lo van a escuchar. Pero en la medida que usted se perfeccione en Yahweh, usted va a ir caminando en esa santidad y Yahweh le va a hablar. Yahweh se va a manifestar. ¿Sí nos queda claro? ¿Quiere que Yahweh se manifieste en su vida? Ok, entonces deje que Yahweh trate en usted y usted deje todo lo malo. Amén. Entonces vemos cómo entonces Yahweh le dice que se quite los zapatos de sus pies. Dios le ordena que se descalce, porque el lugar es un lugar santo, de una santidad elevada. Dice que también en ese lugar, en ese monte, ahí se iban a entregar las tablas de la ley. ¿Ok? Ahí se iban a entregar las tablas de la ley, en el monte Sinaí. Por lo tanto era un lugar santo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en ese momento le dice a Moisés, si están en el monte Sinaí, un lugar donde la presencia de Yahweh se manifiesta, un lugar donde Yahweh establece un matrimonio santo con su pueblo, a través de la Torah, a través de la Ketubá, que son los 10 mandamientos, y le dice, descálzate? ¿Pero por qué le dice que se descalza a Moisés? Y después vemos que capítulos más adelante, vemos que Moisés sube a la presencia de Yahweh con todo y zapatos. ¿Por qué, mis amados? Porque él todavía no estaba preparado en esa santidad que se requería. Pero una vez que él es libertador del pueblo y ha crecido en el espíritu, ha crecido en la humildad, en la humildad de la presencia de Yahweh, Yahweh ve su humildad, ve su dependencia de él y ve que él ya está preparado para ser un pastor, un profeta, un apóstol, un ministro de Dios Altísimo, un verdadero sacerdote de Yahweh. Y entonces, cuando es derramada la Ketubá, cuando son derramados los 10 mandamientos, cuando es derramada la ley en el monte Sinaí y se establece el matrimonio santo, él sube hasta la presencia de Yahweh. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que tú estés caminando en santidad y obediencia, porque en la medida que sea tu santidad y tu obediencia será tu rango de autoridad en lo eterno. Y no solamente te estoy hablando en lo eterno, te estoy hablando en esta tierra.
En la medida que tú avances en autoridad y en la medida que tú avances en santidad, en esta tierra tú estás siendo renovado en una autoridad mayor, en una gloria mayor. ¿Qué quiere decir? A pesar de que solamente nuestro cuerpo será glorificado cuando nosotros veamos venir al Señor Yeshua, subamos y bajamos en Israel, vemos ese cuerpo que es mortal se va a hacer un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. No es hasta ese momento. ¿Qué quiere decir? Que desde este momento nosotros estamos preparando nuestro cuerpo por medio de la obediencia y de la santidad, estamos permitiendo que nuestro cuerpo esté siendo transformado día a día en un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir en un cuerpo glorificado? Que cada día más la presencia de Yahweh está en tu vida. Y eso es un cuerpo glorificado. Cada día que vive más Yahweh en ti y menos tú en ti, tú estás siendo glorificado. Tu cuerpo está siendo glorificado para su excelencia. Tú dejas de ser un vaso de basinica, tú dejas de ser un vaso para el excusado y te estás convirtiendo en un vaso de honra. ¿Sí sabía que en la palabra de Dios dice el apóstol Pablo que hay vasos de honra y vasos de deshonra, ¿verdad? En la medida que tú te santificas, el vaso de honra va siendo más puro, más perfecto. ¿Amén? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. O más bien me estoy explicando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Arriba los aleluyos. Amén. 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 Entonces, mis amados, entendamos que entonces el que le estaba hablando a Moisés que tenía que santificarse y tenía que descalzarse era Yahweh mismo. Vamos a Josué 5:15. Josué 5:15, para que veamos quién está hablando. El comandante del ejército de Yahweh respondió a Yahoshua: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es apartado. Y Yahoshua lo hizo. Entonces estamos viendo que el que está dando una orden es el ángel de Yahweh, que en este caso es Yeshua. Una tipología de Yeshua. Nadie se puede postrar delante de un ángel porque está prohibido por la palabra de Yahweh. Si fuera un ángel común y corriente, ni Yahoshua ni Moisés se deberían de haber hincado. Mas sin embargo ellos se hincan porque es la presencia de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Yahweh es la manifestación del Padre Eterno. Yahweh es la manifestación del Dios Todopoderoso en su forma invisible. Yeshua es Yahweh, pero Yeshua es en su forma visible, visible para el humano. Amén. Entonces, lo que estamos viendo es la presencia de Dios, el Todopoderoso, el comandante de los ejércitos. Por eso dice la palabra de Dios, Yahweh Sebaot. Yahweh es Dios de los ejércitos. Lo que estaba viendo era Yeshua, Dios de los ejércitos, en su forma visible. Amén. Entonces vemos que no era un ángel cualquiera, sino que vemos que verdaderamente es el comandante de los ejércitos, que en este caso es Yeshua. Ahora vea Josué 5:14, un versículo antes, dice, no, no, él respondió, sino que soy el comandante del ejército de Yahweh. Yo he venido justo ahora. Yahoshua cayó sobre su rostro en tierra y le adoró. Entonces preguntó, ¿qué tiene que decir mi amo a su señor? ¿Usted cree que Yahoshua, el que estuvo todo el tiempo acompañando a Moisés durante 40 años, no sabía que no se tenía que hincar delante de un ángel? Sí, sí lo sabía. ¿Y entonces por qué se hinca? Porque era la presencia del Dios Santísimo en él. Era la presencia del Dios Eterno en su forma visible, llamado Yeshua. Amén. Amén. Ahora vamos a Josué 6:2. Josué 6:2 dice, Yahweh dijo a Yahoshua, yo te he entregado a Jericó, incluyendo sus reyes y sus guerreros. Aquí está llamando que es Yahweh. Aquí está llamando Yahweh. Pero la palabra de Dios en los profetas, en los Neví, dice que nadie ha visto a Yahweh y vive. O sea, todo aquel que vea a Yahweh muere. Pero él está viendo a Yahweh y le está reconociendo como Yahweh. Era Yeshua en su forma visible. Yahweh en su forma visible. Yahweh, Yeshua. Por eso no muere. Por eso no muere.
Amén. Vamos a otro versículo bíblico, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19, 10 al 16. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, pero él dijo: no hagas eso, yo soy solo un consiervo tuyo, de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adoren a Yahweh, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Entonces estamos viendo que Juan, cuando está viendo al ángel venir, él se postra y el ángel le dice: no te postres, no puedes adorar a un ángel, solamente tu adoración tiene que ser a Yahweh. Entonces estamos entendiendo que quien se manifestó con Yeshua, con Josué, era Yeshua. Por eso él se hinca, por eso él adora, y por eso ese ángel de Yahweh, que es Yeshua, se permite ser adorado, porque es Yeshua, es Yahweh. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Y también por eso Josué no muere. ¿Ok? Entonces sigue diciendo: después vi el cielo abierto, y ahí delante de mí un caballo blanco, sentado en él estaba el único llamado lleno de felicidad y verdadero, y es en justicia el que él dicta juicio y va a la batalla. Sus ojos eran como llamas ardientes de fuego, y en sus cabezas había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es palabra de Yahweh. No es el verbo. La Reina Valera dice: es el verbo. No es el verbo, es la palabra, porque no es un verbo con una acción. La palabra es eterna y es toda. A la Torah se le llama la palabra. Por lo tanto, lo que está diciendo, él es la Torah, Yeshua es la Torah, Yeshua es la palabra, no el verbo. El verbo representa una acción. La palabra representa toda la totalidad del enunciado mismo, la gloria de Yahweh. El sujeto, el verbo, el predicado. ¿Amén? Adverbios, y como quiera decir, como conozca el español, que no voy a entrar en clases de español. En toda la palabra. Amén. Toda la palabra, en toda la extensión. Amén. Y sigue diciendo: los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino, de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Amo de Señores. Amén. Entonces estamos viendo la diferencia entre un ángel y la diferencia entre Yeshua. Un ángel no se permite ser adorado, y un hombre no puede adorar ángeles. Yahweh sí se permite ser adorado, y le da la honra y la gloria a Yeshua también para que pueda ser adorado. Amén. Por lo tanto, nosotros adoramos a Yeshua también. Amén. Vamos a Job 42:5. Job 42:5, y nos dice así la palabra: yo había oído de ti con mis oídos, pero ahora mi ojo te ve. Mucho creyente solamente ha escuchado de las maravillas de Yahweh, pero dice Job que terminó conociéndolo, terminó viéndolo. Lo mismo que le pasa a Moisés. De lejos escuchó, vio un fuego, pero en la medida que se acercó, entonces vio verdaderamente la presencia de Yahweh. Así que en la medida que tú te acerques, vas a poder ver la presencia de Yahweh. ¿Qué quiere decir? La única manera que puedes entender para acercarte a Dios es cuando tú oyes en el Espíritu. Porque dice Romanos 10:17 que por el oír entra la fe, entra la emuná, entra la palabra de Yahweh. Entonces, en lo que oigo y deseo y anhelo con mi corazón conocer lo que oigo, entonces Él se manifestará. Entonces tú tienes que oír. Por eso es importante que te congregues, para que escuches la palabra de Dios, para que ella baje a tu corazón y tu corazón anhele conocer a Dios. Y entonces cuando tú anheles verdaderamente conocer a Dios, Él se manifestará a tu vida. ¿Quiere que se manifieste Dios en su vida? Sí. Necesita oír la emuná, la fe, creer, confiar, obedecer, ser fiel a su palabra, hablar con la verdad. Y entonces se manifestará en tu corazón, y tu corazón anhelará su presencia. Así como Moisés anheló conocer la situación de por qué la salsa no se apagaba, él aplicó
su caminar para conocer por qué no se apagaba. Lo mismo que Dios te dice. Cuando tú escuchas su palabra, cuando escuchas su corazón y caminas a Él, Él te va a decir el por qué te llamó a Cristo. Y vas a entender el propósito de gloria de Dios en tu vida. Mucho creyente no sabe por qué es cristiano. Mucho creyente no sabe cuál es el propósito de Dios en su vida o para su familia. Por eso no tenemos éxito, porque no conocemos la misión, el objetivo, la visión, el propósito de Yahweh en nuestras vidas. Y necesitamos preguntarle: ¿para qué me llamaste, Señor? ¿Para qué me dijiste heme aquí? ¿O para qué me dijiste que yo dijera heme aquí? ¿Cuál es el propósito? Cuando conoces el propósito hay un destino profético. Cuando conoces el propósito hay éxito en todo lo que hagas. Necesitas conocer por qué Dios te llamó. Amén. Necesitas preguntarle a Él. No venga a preguntarme a mí, pregúntele a Él. Amén. ¿Sí nos queda claro? Amén. Entonces conozca verdaderamente a Yahweh a fondo. Conózcalo verdaderamente. ¿Lo quiere conocer? Entonces, el conocimiento es el punto culminante de las experiencias sensoriales de la visión y la audición, ya que si no entendemos ni extraemos las conclusiones necesarias de lo que hemos visto y oído, entonces nuestra percepción no sirve de nada. ¿Qué quiere decir? ¿De qué me sirve que yo sepa que Yahweh fue el que me encontró y me trajo a esta iglesia si de ahí no paso? Yahweh te está diciendo que tienes que encontrar el por qué, el para qué, el qué, el cuándo, el dónde. Si tú te haces todas esas preguntas, el Señor te las va a responder para que tengas propósito, para que tengas visión, para que tengas vida en Él. Por lo tanto, no solamente basta con que tú digas soy salvo. Para eso no fuiste llamado. Fuiste llamado para un propósito eterno, para que te conviertas en un salvador de muchas almas por medio de la palabra de redención, de reconciliación que es Yeshua. Mira qué fácil que nada más fuéramos salvos, pero no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para ganar almas. Fuimos llamados para establecer un reino eterno. Fuimos llamados para manifestar la gloria de Dios. Fuimos llamados para ser tabernáculo santo de Yeshua en nosotros. Hay un propósito eterno mayor. La salvación es así de pequeña y la gloria de Yahweh es así de grandota. ¿Qué quieres? ¿Salvación? ¿O toda la presencia y la gloria de Yahweh en tu vida? Amén. Y hoy en día todo el creyente dice soy salvo y se conforma con eso y les vale grillo todas las almas, les vale grillo hasta su familia. Y no es así. No es así. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Va a cambiar su actitud? ¿Va a cambiar su manera de pensar? Pues hagámoslo. Vamos al versículo 3, 14. Esto es muy importante. Y dice, bueno, desde el 13, dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que cuando yo venga a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y respondió Hashem, el Dios Todopoderoso, a Moisés y le dijo: he de ser quien he de ser. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, he de ser, me ha enviado a ustedes. Y dijo también Dios a Moisés: y así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre por siempre, y este es mi recuerdo de generación en generación. Entonces, ¿cuál es el nombre de Yahweh? ¿Cuál es el nombre del Dios Todopoderoso? Yo soy el que soy. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver la realidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llama? ¿Por qué le llamamos hoy en día, en nuestros días, Dios? Cuando el término Dios es cultura griega. ¿Por qué le llamamos Dios cuando Él no se llama así? ¿Cómo se llama? Yahweh.
he de ser quien he de ser. ¿Cómo se llama? He de ser, he de ser quien he de ser. La Reina Valera dice diferente. ¿Cómo dice la Reina Valera? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, aquí entendamos, mis amados. Dice entonces que esta palabra dice, yo soy el que soy. En hebreo se escribe así. Eso es lo que se escribe. Eyed, Asher, Eyed. ¿Qué quiere decir? He de ser quien he de ser. He de ser quien he de ser. Ahora, ustedes cantaron hace un rato un canto que dice el allá, allá. Lo escribió así el cántico y así es como se escribe. Allá. Ajá. ¿Sí? Y luego pone la palabra Jeabot. ¿Qué? Jeabot. Con B lo escribe. ¿Con qué? V, B y Abot. ¿Jeabot? El cántico estaba escrito con V, B y Abot. ¿V así? No, las H son Vs, ¿no? No, es H. A ver, ¿quién tiene el cántico por ahí? A ver, búscamelo y me lo ponen ahí. B y Abot, ¿no? Sí, la comita. B y Abot. Pero la primera es V. No, la primera es V. Bueno, así está escrito. V, apóstrofe y Abot. ¿Una B? Ajá, sí, B y Abot. Ok, Babot, Biabot. B y Abot. Es una confusión de decir de, es un artículo pues. Entonces, Jabot. En hebreo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es la palabra Hayat. Hayat es esto. Eyed, Asher. He de ser. Esto es he de ser. Cuando juntas esto es quien he de ser. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hayat, como dice la palabra de arriba, dice, soy quien soy. Soy quien soy. Hayat, soy quien soy. ¿Está hablando de qué tiempo? Presente. En un tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Dios es un tiempo presente. Yahweh es un tiempo presente. Hayat es un tiempo presente que quiere decir existir. Existir siempre. O sea, que siempre está existiendo. Existe, existir. ¿Ok? Y luego dice también, Él fue. Está hablando de Asher. Asher, este es Hayat. Hayat. Esto es Asher. ¿Qué quiere decir? Y fue. ¿Qué quiere decir también? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora vemos también que quiere decir el ser, que es, Él es el ser. El ser, que es el ser. Eso es lo que es el ser. Que es el ser. ¿Ok? El ser. Ahora la palabra Eyer, la última, quiere decir el eterno, el que era, pasado, es presente y es futuro. Entonces, cuando estamos hablando, Mira, está Bellabó arriba. ahí está Bellabó. Allá, Bellover. Bellover. Ok. Bellover, aquí es una E y una H. Con Y. Bellabó. Ah. Y ahí está el significado: quién fue, quién es y quién ha de venir. Eso en el hebreo. ¿Quién es? ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Estamos hablando de un presente, de un pasado y un futuro. Entonces, Él es el que siempre va existiendo. Yo soy el que soy, siempre existo. Esto es lo que significa. Yo soy el que soy, siempre existo. Por lo tanto, tú y yo ya no le debemos de llamar Dios. ¿Le tenemos que decir? Esher, Asher y Esher, o bien Yod, Hei, Bao, Hei.
¿Por qué? ¿No es más fácil Dios? Sí, es más fácil. Pero estás hablando Dios, estás hablando de millones de dioses. ¿A cuál Dios te refieres? Pero Dios solamente tiene un solo nombre. Yod, Hei, Bao, Hei. Esher, Asher, Yesher. ¿Cómo quieres llamarle? Es más fácil para mí Yod, Hei, Bao, Hei. ¿Y Yahweh? Yahweh es la traducción ya griega, ya latinizada. Por eso le ponen las letras, las vocales Yahweh. Pero el nombre ideal es Yod, Hei, Bao, Hei. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si utilizamos las palabras correctas del hebreo, cada palabra trae una conexión eterna. Cada palabra hace que el universo se mueva con poder. Por eso cuando usted dice el nombre verdadero de Jesús, de Jesucristo, de Yeshua, cuando usted le dice verdaderamente Yeshua, el cielo, el mundo y todo lo eterno se conecta y hay más poder sobrenatural en el nombre Yeshua. Por eso es mejor decir Yeshua. Usted le puede decir Jesús, le puede decir Jesucristo, pero recuerde que en la medida que conoce el conocimiento de Yahweh y quiere oír la voz de Yahweh, usted va a entender que tiene un nombre especial, que no se llama Pancho, que no se llama Chuy, que no se llama Jesús, sino que se llama Yeshua. Si usted le ve en la calle y usted me grita apóstol, a lo mejor ni le entiendo, o a lo mejor sí, pero si usted me llama por mi nombre, téngalo por seguro que voy a voltear. Me llamo Alan, y si me grita Alan, yo voy a voltear. Porque todos tenemos un nombre, y ese es el nombre verdadero de él. Yod Hei Vav Hei, Yeshua. En su nombre hay poder, en su nombre hay gloria, en su nombre toda rodilla se doblará. Amén. Amén. En su nombre de Yeshua. Amén. Entonces, hagamos las cosas bien, llamemos al Dios Todopoderoso por su nombre, hagamos las cosas como deben de ser, mis amados. Amén. Entonces, cuando usted reconoce que Yeshua verdaderamente es el Dios Todopoderoso, usted va a encontrar muchísimos fundamentos en donde usted va a anhelar decirle por su nombre y no por otro nombre inventado, ¿o bien? O transliterado. Recuerde, todos los nombres no se pueden transliterar, no se pueden interpretar en otro idioma, es incorrecto. Si usted se llama Juan aquí, cuando usted se vaya a Israel o cuando usted vaya a China, le van a decir Juan, no le van a decir John o Johnny, le van a decir Juan. ¿Ok? ¿Sí? Si usted se llama Pedro aquí y se va al norte, no le van a decir vato, no le van a decir amigo, le van a llamar Pedro, San Pedro. ¿Ok? No le van a decir Peter. Si usted se va a Costa Rica, no le van a decir Peter, le van a decir Pedro. Si se va a Panamá, Venezuela, le van a decir Pedro, no le van a decir Peter. Si se va a Europa, le van a decir Pedro, no Peter. ¿Sí me estoy dando a entender? Hagamos y digamos el nombre correcto de Yahweh. Bueno, pues aquí le vamos a parar, mis amados. Apenas vimos 2 capítulos, pero la palabra de Dios trae mucha enseñanza, trae mucha revelación. En la medida que tú quieras meterte en la palabra, vas a encontrar mucha revelación y muchas respuestas a tu vida espiritual. Lo que yo te puedo exhortar o llamar la atención hoy, o dijera, como dice el apóstol Pablo, los amonesto, les pongo tarjeta amarilla para no expulsarlos, para no exiliarlos. Los amonesto a que caminen en santidad y verán la gloria de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted no camina en santidad, usted va a ser un exiliado y nunca va a ver la gloria de Dios. No se permita expulsar. Mejor permítase ser amonestado. ¿Qué quiere decir? Tendré mayor precaución. ¿Mi amada? ¿Quién dijo eso? Gracias por ayudarme en la palabra. Tendré mayor precaución de hablar antes, a pensar antes de hablar. ¿Qué quiere decir? Ten precaución de todo lo que hagas, porque hay una nube de testigos que te observan. Hay un testimonio que dar, y ese testimonio es Yeshua en tu corazón. No lo hagas quedar mal con tu testimonio y tu mal comportamiento. No te permitas ser exiliado, no te permitas ser expulsado, no te permitas quedar fuera de la gloria de Yahweh. Por lo tanto, cuida cómo hablas, cuida cómo te expresas, cuida cómo te comportas. ¿Amén? ¿Sí? Es bien fácil ser creyente verdadero en Yeshua, es bien fácil ser santo.
Pero para eso tienes que desprenderte del mundo, de los anhelos del mundo. ¿Ok? ¿Amén? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar, mis amados. Señor, mi Dios, Padre eterno, yo te pido que tú pongas tu gloria sobre cada uno de tus hijos, que traigas revelación a sus vidas y que cada uno de ellos anhele escucharte, Señor. Que cada uno de ellos anhele verte. Que cada uno de ellos anhele ser portador de tu gloria, ser un tabernáculo santo donde tú habites. Que cada uno de ellos anhele morir a sí mismos para manifestar más tu gloria, Señor. Que vivas más tú en ellos que ellos mismos en ellos. Padre, que hagan tu voluntad y que ellos verdaderamente puedan ser ministros de reconciliación. Que traigan a las otras almas a tu redil, Dios. Que tengan un buen corazón de pastor. Que tengan un corazón de Yeshua, Señor. Y que ellos puedan, Señor, ser portadores de tu gloria. Que cada vez que abran su boca, Señor, por el nivel de su santidad, Dios, tu gloria se haga manifiesta. Que cada vez que impongan manos sobre los enfermos, tu gloria se haga manifiesta. Que cada vez que oren por libertad, tu gloria se haga manifiesta, Padre. Y esa manifestación de tu gloria es en la medida de la obediencia que conduce a la santidad. Yo te pido, Padre, haz de esta casa una casa de santidad. Haz de esta casa una casa de gloria. Haz de esta casa, Señor, a la esposa amada, a la que se ha preparado, a la que se ha vestido de lino fino, con obras de justicia, con obras buenas. Te pido, Padre, que hagas de esta casa y que les des el entendimiento y el propósito que tú me diste a mi vida, Señor, y la vida que me has dado para la congregación que ministramos. Tú me dijiste, Padre, que me habías llamado para santificar a la esposa, para preparar a la esposa. Señor, hoy declaramos que esta casa, Señor, también está siendo preparada para ser la esposa. Y no se conforma con menos, no se conforma solo con ser salvos, sino que ellos tienen una visión mayor, ser la esposa. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén. 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 Entendamos esto, mis amados, es bien importante que entiendan. Toda la congregación de santos no van a ser la esposa como nos hicieron creer en la católica romana, que una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón, en la cristiana te dicen ya eres la esposa. Eso es mentira. Solamente la esposa es aquella que se prepara en la santidad adecuada para ser la esposa. No estoy diciendo que no vas a ser salvo o que no vas a ser salvo. Lo que estoy diciendo es que solamente el 10% de los creyentes va a ser la esposa. Por eso están las parábolas de las 10 vírgenes. Solamente el 10%. Por eso también están las parábolas de las bodas del Cordero, en donde dice que unos serán invitados, otros serán convidados, otros serán familiares o amigos del novio. ¿Qué quiero decirte con esto? En las bodas del Cordero va a haber solamente una esposa. Y esa esposa solamente son los santos, santos, santos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se preparan en santidad para ser la esposa, que limpiaron sus vestiduras, que pagaron el precio, que dejaron el mundo, que dejaron los placeres, que dejaron carne, hermanos, hermanas, casas, etc. O sea, que está hablando Dios, dejaron el mundo para seguirlo a Él. Esa va a ser la verdadera esposa. Los demás van a ser convidados. Sí van a estar dentro del reino, pero solamente son convidados. Recuerden, Apocalipsis dice que la esposa gobernará con el esposo, con Yeshua. La esposa preparada es la que va a gobernar en el reino milenial sobre ciudades y reinos. Gobernará en el corazón de Yeshua para gobernar una tierra que ya está siendo restaurada, reino milenial. Gobernaremos sobre los hombres carnales, hombres de carne y hueso, que entraron al milenio reconociendo que Yeshua es el Salvador, pero que no tuvieron el tiempo de prepararse en santidad, por lo tanto no fueron tomados como esposa. ¿Entendido? Esos se quedarán. Pero dentro de los que se queden también va a haber muchos mártires, muchos que no alcanzaron a preparar sus ropas, muchos que no se alcanzaron a preparar y a santificar, pero que sin embargo tienen el deseo de pertenecer a Yahweh, y entonces esos serán matados, martirizados y entrarán al reino milenial, no como la esposa. Entrarán al reino milenial. La esposa
será guardada. Según Apocalipsis dice que la esposa será tomada y llevada al desierto, guardada y resguardada por Yahweh. No todos los cristianos, no todos los creyentes, solamente la esposa, guardada y resguardada por Yahweh. Y pregúntate tú, ¿quieres ser el mártir? ¿Quieres ser el creyente que se va a tener que quedar y chupar todas las tribulaciones y pruebas? ¿O quieres ser la esposa separada en santidad para estar preparada en la venida de la gloria de Yeshua? ¿Qué quieres ser? Entonces santifícate. Deja el chisme, deja la murmuración, deja el juicio, deja las emociones negativas, deja la carne, La flojera. deja la flojera, la pereza. Deja de decir, hoy no tengo tiempo de venir a la congregación, mañana voy. Una esposa es comprometida. Una esposa nunca falta el llamado del esposo. Una esposa nunca falta un culto. Amén. Están muy callados. Mis amados, es para increíbles. La palabra fue derramada. Usted sabe lo que quiere ser. Si usted quiere ser el basurero dentro del reino, si usted quiere ser el empleado dentro del reino, o si usted quiere ser el gobernante dentro del reino, ya sabe lo que le pida. En la medida que se santifique, es el rango de autoridad que tú vas a recibir en el reino milenial. Pero va a haber rangos. No te equivoques. No toda la iglesia. No toda la iglesia, va a haber rangos. Si estamos siendo entendidos, porque Dios es un Dios justo que recompensa a aquel que obra en justicia y pone en autoridad a aquel que está en santidad. Amén. Yahweh les bendice. Amén. Les amamos en Cristo. Amén. Amén, gracias, pastor. Damos un aplauso al Señor, hermanos, por la palabra compartida. Nos quedamos con. Todavía faltaron 3 capítulos más. Es la de esta semana. Por aquí aparece proyectada la parashá de la siguiente semana. Nosotros también, apóstol, comenzamos hace ya 2 semanas que hemos estado estudiando las porciones de la palabra. Y créanme que ha sido una bendición, amados. Ha sido una bendición estudiar la palabra, aprender de ella. Entonces, en su casa, yo le invito para que lea la palabra.